Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en este tutorial presente voy a tratar de explicarle algunos modificadores, por lo menos algunos de los cuales más utilizo. No van a ser toda la lista de modificadores, obviamente, pero sí los que uso con más frecuencia. Para comenzar, voy a explicarle un modificador que se llama Seferi, o Sferi, más bien, perdón. Entonces, lo que hace este modificador es tratar de modificar o distorsionar un objeto para volverlo esférico. Si vamos a las primitivas, a las estándar primitivas, o primitivas estándar, y creamos una tetera, por ejemplo, y le aplicamos ese modificador, esférico, él nos va a intentar eh, esfericar nuestro objeto. Y su parámetro va a ser el porcentaje de la, entre comillas, esfericación, o no sé si se dirá así, o de la modificación para volverlo esférico. Podemos hacer cualquier tipo de geometría, por ejemplo, intentemos hacer, no sé, abramos unas primitivas extendidas y hagamos un que, a ver, un torus, de pronto, y vamos a ver este cuál es, si este. Y vamos a ver qué efectos nos presenta este modificador. Y nos modifica para volverlo esférico. Intenta volverlo lo más esférico posible. Lo modifica. Está bien, ese es nuestro primer modificador que vamos a ver. Voy a bajar el radio de esta esfera para quitarla de aquí y seguir con el siguiente modificador. El siguiente modificador que vamos a utilizar es el modificador tap o cap holes, mejor, que es para tapar agujeros en una geometría. Eh, si creamos otra tetera, esto funciona más que todo para geometrías muy elementales, básicas, no tan complejas. Ahora les explico por qué. Cuando creamos una tetera, damos cuenta que pues la tetera tiene, por ejemplo, unos huecos. Y voy a intentar darle un cap holes y me voy a dar cuenta que nos va a cerrar todos los agujeros de la tetera. Igual, si se lo aplicamos a esta tetera, nos va a hacer lo mismo. Encima del spheric, perdón, cap hole, y nos va a tapar los agujeros de nuestra tetera. Ahora vamos a modificar o a crear un modificador que se llama normal. Si creamos una esfera, va a ser un ejercicio muy grande. Vista en perspectiva y entro en ella y trato de hacer un render. Vamos a dar cuenta que no va a aparecer nada. Con nuestra esfera seleccionada, está seleccionada nuestra esfera, aplicamos un modificador que se llama normal. Volteamos las normales de los polígonos para que sean visibles al otro lado de la geometría. Volteamos las normales y hacemos el render. Ya va a estar. Pero si salimos de la esfera y hacemos el render, no va a mostrar, lo que vemos aquí, no está mostrando la parte externa porque vemos la tetera, sino la parte interna de la esfera. Porque como recordarán, que ya les expliqué, las geometrías o los polígonos
están conformados, o sea, la geometría está conformada por polígonos. Cada polígono tiene dos caras, la cara externa y la cara interna. Y la dirección de las normales lo que nos dice es qué cara del polígono es visible. Entonces, generalmente es la cara exterior. Entonces, la cara interna siempre va a ser no visible o invisible para el render, a no ser de que en los parámetros del render le activemos una opción que se llama Force to Side, o creo que se llama así, Force to Side, sí, esta. Con esta opción él va a forzar el render de las dos caras. Pero en el modificador normal es siempre va a ser muy útil, por ejemplo, cuando ustedes vean que su geometría se ve así y ustedes hacen el render y se va a ver extraño, no es como normal que se vea así. Y es porque aquí está renderizando la parte interna de las caras. Si quitamos el flip normal y hacemos el render, ya se va a ver normal. Quitemos el modificador y vamos al siguiente. Vamos a ver el modificador Bend. El modificador Bend permite curvar cualquier objeto seleccionado hasta un máximo de 360 grados. Veámoslo. Creemos una estante primitiva, una caja con un área no muy grande, pero sí alto, y segmentémoslo en altura lo suficiente para hacer los cambios. Ahora apliquemos un bend, este modificador, y el ángulo va a ser la cantidad de grados a los cuales queremos que se curve nuestra geometría. ¿Por qué lo subdividimos en altura? Creamos todos esos segmentos. Porque entre más segmentos tenga, mejor va a ser la curva. Si le bajamos los segmentos hasta 1, no se va a ver ninguna curva. 2, 3. Y entre más segmentos tenga, mejor va a ser la curvatura. Con este valor vamos a indicarle la cantidad de grados que va a tener nuestra curvatura. Con el valor de dirección le vamos a dar una dirección y eso es interesante para poderlo animar en nuestra curvatura. La curva, el eje de la curva, con este grupo aquí, eje de la curva, vamos a modificar en qué eje está curvando. Actualmente la curva se está efectuando en el eje Z. La curva se efectúa en el eje Z. Si cambiamos a eje Y, él nos va a intentar curvar en el eje Y. Pero, como no tiene segmentos verticales, vamos a la caja y agregamos unos cuantos segmentos en vertical. Debería intentarlo curvar mejor. Pero nos faltan los segmentos del otro lado. Y ahí ya nos está curvando el objeto en el eje Y. O si no, en el eje X. También intenta curvar el objeto en su eje X. Si queremos, aumentamos los segmentos de las caras para que la curvatura se vea mejor. Y tenemos un bend en el eje X. Volvemos al bend, volvemos a Z y volvemos a tener nuestra curvatura en el eje Z. En el grupo límites, si activamos los límites, activamos el límite superior y el límite inferior que afecte nuestra curvatura. Entonces, subimos el límite superior y nos damos cuenta que nos va a dibujar un plano, y si movemos ese plano, yo creo que lo que van a apreciar que es el que está aquí,
Si movemos el plano, ese plano hasta ahí, hasta ese límite superior, va a dejar que afecte el pen o la curva nuestra geometría. De este punto, de aquí para acá, ya no hay curvatura. Y si subimos el límite inferior, también. Subamos el límite inferior. También afecta de una u otra manera. Entonces, para eso sirven los límites, para limitar superior o limitar la parte inferior de este u otros modificadores. ¿Listo? Y démosle un poquito de dirección para dejarlo por aquí, como algo así. Y ya tenemos el ejemplo de nuestro modificador pen. Vamos ahora a ver nuestro modificador Tapper. Creo que se llama así. Que para este podemos crear un cilindro. Lo creamos a altura y lo subdividimos un poco más. Y en altura también un poco más. Y vamos a nuestros modificadores y aplicamos el modificador Tapper. Este modificador Tapper lo que nos va a permitir es hacer una especie de, pues, como de afilar la geometría o generar un contorno afilado, el cual se crea cuando escalamos ambos extremos de la geometría. Entonces, en los parámetros del modificador Tapper vamos a encontrar la intensidad o amount, y si lo subimos, nos va a poner cónica nuestra geometría. Y si le aumentamos la curva, nos la va a curvar. También digamos, la suavizada de la curva va a ser directamente proporcional a la cantidad de segmentos en altura que tengamos. Volvemos al Tapper y esa es la curvatura. En valores negativos la va a cerrar, o valores positivos la va a engordar, por decirlo de alguna manera. Eh, en el eje del Tapper, o sea, el Tapper axis o los ejes del filo, podemos decir también en qué eje queremos que nos haga el Tapper. De aquí nos hace el Tapper en el eje X, en el eje Z, perdón. Si vamos al eje Y, nos va a hacer el Tapper en este eje. Si queremos hacer en el eje X, nos lo va a hacer en el eje X. Vamos a nuestro eje Z. Y el efecto es aplicado al eje X y Y, o sea, los dos ejes perpendiculares al eje Z. Decimos el eje Y solamente nos va a crear el Tapper en el eje Y. ¿Sí ven? El eje X no. Y si no, el eje X va a hacer lo mismo, solamente sobre el eje X. Y el eje Y lo va a dejar intacto. Si aplicamos simetría, aquí no vamos a ver gran cambio. Esto, vamos al eje X, al eje XY. Va a ser si, por ejemplo, entramos al modo subobjeto del modificador y seleccionamos el gizmo y subimos el gizmo. Al subir el gizmo, vamos a modificar también la modificación de nuestro objeto. Y si activamos el Symmetry, nos lo va a modificar de la misma manera. Dejemos activado el Symmetry y vemos qué cambios intenta hacer. ¿Listo? Dejémoslo donde estaba. Bien centradito. Y vamos a
activar los límites. Los límites son igualmente lo mismo que hacíamos. Entonces, si activamos el límite, tenemos que subir el límite superior para dejar hasta donde queremos que afecte nuestra geometría o nuestro modificador. El límite inferior hace lo mismo. Y vamos modificando nuestra geometría de diferentes maneras. Y podemos mover a la intensidad del taper del filo y modificarlo y aumentar o disminuir la intensidad de la curva. ¿Listo? Bueno, como estamos dentro del gizmo, si movemos el gizmo, se va a modificar aún más nuestro modificador y podemos crear figuras aún mucho más extrañas. El siguiente modificador que vamos a ver va a ser el modificador twist. Para el modificador twist vamos a crear también una caja, pero mucho más delgada, y más alta. Entonces, disminuimos en su tamaño y aumento su altura. Y para esta geometría aplicamos un twist. Aplicar el twist, tenemos igual los valores de ángulo y así agregamos torsión a nuestro objeto. Se me hace recordar, por ejemplo, las rejas que usan en algunas casas. Podemos bajarle subdivisiones a eso para que no quede como tan... Pues si le bajamos demasiadas, vamos a perder definición del objeto. Vamos a perder suavizado del objeto. Está el twist. Vamos a subir un poco más estas subdivisiones. El segundo parámetro que encontramos en el twist es el bias. Y el bias lo que nos va a permitir es una acumulación de rotaciones de la torsión en un extremo u otro de la geometría. Entonces, si subimos el bias, vamos a ver que vamos a acumular rotaciones en la parte superior y en la parte inferior va a estar más recta. Si lo bajamos en vez, el efecto va a ser el contrario. Acumulamos más rotaciones en la parte interior. Lo voy a subir. Listo. También tenemos unos ejes de la torsión del twist para indicarnos hacia dónde queremos que haga la modificación. Si lo modificamos en Y, va a querer hacer una torsión en el eje Y, lo cual va a ser muy extraño, o en el eje X. Por ahora vamos a dejar en el eje Z. También si entramos al subobjeto, podemos entrar al gizmo y modificar el gizmo de la misma. Y su centro. Por ejemplo, si modificamos el gizmo, el centro, modificamos el gizmo, vamos a crear cosas mucho más extrañas. Listo, lo voy a dejar. Control Z para dejarlo en su estado original. Es cuando no queremos hacer modificaciones bastante extrañas. Lo siguiente que vamos a ver, el siguiente modificador que vamos a ver es el modificador Melt. Para el modificador Melt vamos a coger una geometría cualquiera
Pues para no hacer simetrías demasiado complejas, vamos a coger una tetera como la que habíamos cogido antes, y le aplicamos nuestro modificador Melt. Para el modificador Melt es derretir. Te vamos a aplicarle una intensidad de efecto y él va a derretir en esa tetera, o pues para que sea un poquito menos trágico, pues hagamos con una caja. Hagamos una caja un poco más grande, la subdividimos, tampoco no tanto, y le vamos a dar el melt. Con melt derretimos nuestra caja con el porcentaje de melt. Es como si esparciéramos qué tan derretido está hacia los lados. Ahora que para poder mejorar, digamos, el efecto, podemos volver a la caja y aumentar nuestras subdivisiones. Y el parámetro solid, como eso aquí nos va a decir, es como más o menos se va a derretir. ¿Te parece que es? El hielo tiene un valor de 2.0. El vidrio se va a derretir con un valor. Entonces va a ser el valor como de solidez de cada uno de estos objetos. O una solidez determinada. El vidrio se va a derretir con una solidez de 12 unidades. La gelatina, que es mucho menos sólida, se va a derretir con una solidez de 0,4. Se ve bastante bien. Se va a derretir más de centro hacia afuera. Y el plástico de 0,7. O si no, aplicamos una forma personalizada y también serviría así. También vamos a tener una configuración del axis, del eje, para derretir. Esa es el eje Z, o si no queremos derretir desde el eje X, desde el eje Y, perdón. Lo va a derretir desde el eje Y, desde el eje X. También o podemos voltear el eje. Tenemos la del eje Z original. Tenemos el modificador Melt. Para el siguiente modificador vamos a usar Lattice. Con Lattice vamos a crear una primitiva extendida. Vamos a crear un torus. Puede ser. Creémoslo. Y a ese torus, para visualizar, le vamos a aplicar un Lattice. ¿Qué va a hacer Lattice? Lattice va a generar unas geometrías. En vez de hacer la sólida, en cada uno de sus vértices y líneas va a generar geometrías. Entonces vamos a aplicar Lattice. Y aquí me está creando una geometría bastante grande. Va a disminuir el tamaño. Se me olvida que eso está en pulgadas. Pero lo disminuimos a un octavo. Y las juntas también vamos a aumentar a un octavo, disminuir a un octavo de pulgada. O para que sea más visible, al doble. O sea, a un cuarto de pulgada. ¿Listo? Si vemos aquí, es como bastante difícil leerlo, pero si lo aplicamos, nos vendría mucho más simple. Es una primitiva estándar y creamos un plano. Tenemos un plano y le creamos la misma modificador, lo copiamos a este, clic derecho copiar, y si lo pegamos a este, clic derecho pegar, vamos a tener esto mismo. Él crea geometría en las líneas y los vértices de nuestra geometría, de nuestra geometría inicial.
Entonces, si venimos acá y en los struts, o sea, en las líneas, las muchachas que generan las líneas, es que tiene un solo segmento. Si aumentamos los segmentos, nos va a crear segmentos a cada una de nuestras líneas. Dejamos este en uno. Si agregamos lados, sides, nos la va a poner cada vez más redonda, más suavizada. ¿Listo? Y la podemos suavizar si así lo queremos. Y en las juntas, en los joints, podemos decirle que tenga diferentes tipos de geometrías, que tenga un tetraedro, un octaedro o un icosaedro. Tetraedro es una geometría que tiene, creo que es que tiene 3 lados, me disculpan si de pronto me estoy equivocando. Un octaedro es una geometría que tiene 8 lados y un icosaedro es una geometría que tiene muchos más lados, realmente no sé cuántos son, pueden ser 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12 lados, no recuerdo. Debe ser un icosaedro, le puedo decir que tenga más radio, que tenga un radio de casi 1 pulgada, que tenga segmentos para visualizarlo. Y le podemos asignar hasta una ID. Y también la podemos suavizar. IDs para materiales. Vamos a darle ID para materiales. Esto es lo mismo que podemos hacer acá, sino que sí es una geometría mucho más compleja. Y podemos aumentar el valor de las juntas de las joints, que sea un icosaedro, que tenga más segmentos, que sea un poco más pequeño, que sea de 3/4 de pulgada. Y hagamos un render de eso, a ver cómo se ve. Pero no de esa vista, sino de esta. Esta me está renderizando. Está lista. Y una vez este render de esa geometría. Ese es el modificador, la TILS. Vamos a bajarle, digamos, el radio para que sea más pequeño. Y no se mete tanto espacio ahí. Para el siguiente modificador, vamos a usar Bevel Profile. Con el Bevel Profile podemos hacer, digamos, una línea. Primero que todo tenemos que crear un perfil. Creamos un perfil cualquiera, no sé. Voy a crear un rectángulo que sea de este tamaño. Voy a crear un editor display que no tenga radius, 0. Voy a seleccionar las líneas y voy abajo y le voy a seleccionar que me lo divida todas las líneas, vértice más. Selecciono los vértices, cuando seleccione todos, clic derecho, corner para que no tengan curvas, selecciono estos vértices y le voy a dar escalar, vamos a ver si me sirve escalar aquí. No. Entonces lo que voy a hacer es disminuirlo así, pues, algo así. No sé, después puedo hacerlo
con una estrella, pero no importa. Ahora tenemos, ese va a ser el perfil, ahora tenemos que crear un camino o un path. Entonces creo un helix, digamos que un helix. Y lo que hago es crear el radio 1. El radio 2 que sea el mismo radio 1. Creo que sea así. Que termine tal igual como comenzó. La altura, que tenga un poco más de altura. Que tenga cuántas vueltas tenga. Y listo. Y a esta línea le voy a dar un bevel profile. Este modificador. Con el bevel profile lo que vamos a hacer es, creo que en el Max 2015 no tiene esta opción, que está así en clásico normal, que es el que yo siempre uso, la verdad. Y le damos seleccionar profile, o sea, seleccionar el perfil. Seleccionamos el perfil y él nos va a hacer una extrusión durante toda la línea con ese perfil. Me va a preguntar que si quiero que tape el comienzo y el inicio. Y ya tenemos un extrude de ese perfil. Eso no sería lo mismo si digamos uno quedaría igual si creamos eso pero con una especie de, con sweep quitemos este profile y en vez de profile aplicamos un sweep a ver si queda igual. Muchas veces el sweep crea algunos problemas. Decimos que nos use una sección personalizada, seleccionamos nuestra, y en esta ocasión quedó prácticamente igual. Miren que no quedó igual. ¿Por qué? Aquí se ve muy chévere, parece que fuera igual, pero no. El sweep se adapta, busca adaptarse con esta opción a la dirección de la geometría. En cambio aquí siempre va a ser igual. Si quitamos el baking, va a generar esta misma opción. Son modificadores muy parecidos, pero para una u otra ejercicio o retos que se le presenten en el trabajo, van a encontrar retos para el cual uno va a servir y el otro no. Hay que aprender a identificarlos y simplemente lo hace en la práctica. Ahora, si ustedes modifican el helix, igual se va a modificar el resultado final. Número de vueltas o la concentración de giros al final del extremo de una u otra. Entonces ahí están esos dos modificadores, uno muy parecido al otro, el bevel profile y el sweep. Ya se darán cuenta que uno u otro sirve para algunas cosas o no. Vamos a ver el modificador. Otra cosa aquí creo que pasa es que si borro, ya, con el bevel profile, si borro la línea, el perfil, se me borra de una. Lo que hice, creo que no pasa con el sweep. Es una de las diferencias que tienen. Para que tengan cuidado de no borrar el perfil si van a utilizarlo con bevel profile. Ahora vamos a ver el modificador noise. Para el modificador noise vamos a crear un plano. Vamos a darle un gran tamaño generoso. Vamos a aumentar las divisiones, digamos que a unas 15 divisiones.
y vamos a ver el modificador noise. Modificador noise tiene sus parámetros, el cual es la escala del ruido, el núcleo del ruido, que hasta ahora no se van a modificar porque no tiene dureza o no tiene ninguno de estos valores. Entonces, para que estos valores se den, principal, vamos a darle un ruido en el eje Z. Empezamos a darle ruido en nuestro eje Z y ahí vamos creando un ruido en una geometría. Si bajamos o subimos el ruido, vamos a notar que el ruido se nos va a hacer más fuerte o más suave. Vamos a crear nuestro ruido. Vamos a aumentar las subdivisiones, 30 por 30, y también la vamos suavizando por las subdivisiones del plano. Vamos a dar la intensidad del ruido en Z, y si damos ruido en Y, nos va a hacer el ruido en el eje Y también, si quisiéramos. Y en el eje X. Y tenemos ruido en nuestra en nuestro en nuestro plano fractal. El fractal va a producir un efecto, como su nombre lo dice, fractal, que depende de los parámetros actuales. O sea, es casi con estos parámetros. Activamos el fractal, nos va a crear algo como esto. Te vamos a bajar la nivel de interacciones para que el fractal sea menos duro. Lo aumentamos un poco y la dureza también. Y vamos a crear una superficie más áspera, con más aspereza. Y podemos animar, si queremos animar el ruido, y podemos lograr, ¿sí? Y su frecuencia. Entonces, si animamos el ruido y le damos play, vamos a tener un resultado como este. Se anima de principio a final de la línea de tiempo. ¿Listo? Ahí ya tuvimos nuestro modificador noise. Esto es como para crear agua cuando animamos nuestro noise. Pero también podríamos crear, pues si ustedes ven esto así, lo ven como una super mega estructura, eso es como un terreno. Eso se usa mucho para crear terrenos. Crear montañas, unas partes más donde puede ir agua, ríos, lagos, todo eso. ¿Listo? El siguiente modificador que vamos a usar es nuestro modificador wave. Con el modificador wave, lo que vamos a hacer es, vamos a crear un plano o copiamos este mismo, lo voy a rotar, $90,
lo va a tener así más o menos. Le borro el noise y le voy a aplicar nuestro parámetro wave. Con el modificador wave vamos a crear como unas ondulaciones. Ya no es un ruido tal como aquí, sino ondulaciones en nuestro plano o cualquier geometría. Vamos a generar una amplitud número 1. La amplitud de onda número 1 y la amplitud de onda número 2. Si la hacemos negativa, nos va a dar unos valores aleatorios inversos. Si la hacemos positiva, nos va a generar los mismos valores para crear una onda más estable, por decirlo de alguna forma. Con este valor le vamos a dar el tamaño de nuestra onda, lo vamos a modificar. Entre más pequeño sea el tamaño, pues más se va a concentrar. Y así vamos a hacer más amplio y más suave. Va a ser un poco más pequeño, algo así. El pase es como la posición de nuestro web, de nuestras ondas. Y este valor de acá es como la intensidad del mismo. Pero si vamos a nuestros subobjetos y vamos al gizmo, podemos mover que este web comience desde aquí. Y si lo aumentamos la intensidad, ya si colocamos el desvanecimiento en 0, toda nuestra geometría va a ser uniforme. Si aumentamos un poco el valor de difuminado, pues entre más lejos esté del centro de nuestro gizmo, más se va a ir suavizando la onda. ¿Listo? Es como para crear una bandera, pero una bandera nunca está así como tan uniforme, ¿no? Entonces, lo siguiente que pudiéramos hacer, por lo menos que yo haría, sería copiar este wave, pegarlo encima y a este wave con el mismo llevarlo al otro extremo de la geometría. Este lo rotaría, lo bajaría, lo aumentaría, la amplitud y también la menoría, le pondría más bajo el valor de desvanecimiento. Ahora para que parezca más una bandera, podemos darle una pequeña caída, que digamos se la voy a proporcionar yo con un freeform. Este otro modificador, cual pueden ver aquí. El freeform tiene varias partes, tiene varias formas. De 2 puntos por 2 puntos, o sea 4, o aún más. De 3, 4, o inclusive ustedes pueden colocar los que deseen. Uno de 4 por 4, modo de selección por puntos de control,
bajo este, lo roto, selecciono estos, también lo roto un poco más, lo bajo igualmente, y estos también lo roto un poco. Y por aquí tenemos de pronto una forma de tener que usar cálculos más complejos como cálculos de tela y física y partículas. Podríamos simular una bandera. Con un poco más de trabajo, pues podría verse hasta bien. Entonces, si hacemos un render, vamos a ver algo como así nuestra bandera. Ahí vimos esos dos modificadores. Ahora vamos a escoger otro plano. Le vamos a quitar el modificador freeform, los dos wave, y le voy a aplicar un modificador que se llama Ripple. R-I-P-P-L. Este modificador Ripple lo que hace es dar un efecto de ondas concéntricas a nuestra geometría. Vamos a definir la amplitud número 1, la amplitud número 2, puede ser positiva o negativa, el tamaño de la onda, de más pequeño, más concentrada se ve la onda, de más grande también. Buscamos la que nomás nos guste, nos convenga. El base es como el punto inicial de la onda. Y el difuminado es que se vaya difuminando a medida que se va alejando del centro. Si vamos a nuestro gizmo, podemos ubicarla, por ejemplo, en la esquina de nuestro plano y hemos creado una onda. También se puede animar, por ejemplo, se va a colocar que este sea el punto inicial, se quedan aquí, y decimos que en el punto 100 creamos otra auto aquí, como auto aquí se mueva. Y hemos creado otra aquí. Hacemos la animación, le damos play. Fue demasiado. Démosle menos, mucho menos. Así. Vemos aquí. Vamos a ver.
eliminemos estas animaciones y la primera animación va a ser aquí, la segunda animación va a ser acá y ya tenemos animada nuestra onda. Listo, ya hemos modificado el wave. El siguiente modificador que vamos a ver es el modificador Path Deformation, que un compañero nuestro me estaba preguntando el otro día cómo modificar curvas para una cadena de una bicicleta o para las curvas que tiene, por ejemplo, una trompeta. Entonces yo usaría este modificador. Por ejemplo, crearía un tubo. Crearía un tubo. Lo modificaría un poco. Lo rotaría para poderlo ver desde la vista superior. Y crearía entonces una curva. Crea una curva con un corner radius bastante amplio, la verdad. Algo así. Vendría mi tubo y yo colocaría un método que se llama Path Deformation. Puede ser ese o puede ser de acá abajo. Pues no patch, sino path, perdón. Path Deformation. Le damos Pick Path. Seleccionamos el path o el camino. Y ya tenemos un Path Deformation. Podemos modificar, podemos aplicar, yo creo que el otro Path Deformation este de acá arriba. No tiene. Si digamos el Path Deformation, Pick Path. Y aquí está esa geometría. ¿Qué pasa aquí? Que esta geometría tiene muy pocas subdivisiones y no alcanza a dar la vuelta completa. Entonces vengo al tubo, le aumento las subdivisiones de no los lados, sino las subdivisiones en altura, y le aumento su altura. Y él va a seguir. ¿Por qué se daña esto? Por la falta de segmentos. Si aumentamos más los segmentos en altura, y tenemos un tubo curvado, pero desde una línea. Desde esta línea que usamos como pata. También si llegamos a borrar esa línea, se daña el pad. Entonces tenemos que conservar la línea para modificarla si así quisiéramos, porque si ustedes modifican esta línea, también modifican el pad, la curva de nuestra geometría. Si así ustedes lo quisieran. Todo cuanto ustedes quieran modificar la línea, se modifica también nuestro pad. ¿Listo? Ahí trabajamos también el Path Deformation. Otro modificador. Bueno, pues creo que no les expliqué. Expliqué el Path Deformation cómo aplicarlo, pero no expliqué los valores. El porcentaje nos dice dónde comenzamos o terminamos el pad, la dureza, si estiramos
Cogemos nuestra geometría, la rotación, cómo la vamos a rotar, o incluso si queremos hacerle un twist. Aquí no nota porque esta geometría es un tubo, pero si en ese tubo viniéramos y le quitáramos los segmentos de los lados y dejáramos 4 y aumentamos el twist, vamos a ver que también va a generar un twist como lo hicimos aquí, a nuestra geometría, pero no tendríamos valores como, digamos, el bias. Entonces, como es 0, si no viene colocamos un twist por aparte, intentemos rotarla, a ver si decimos en qué eje, y no lo va a hacer diferente, es un twist muy diferente. ¿Qué podríamos hacer? Desde el path deformation. ¿Listo? El siguiente, lo siguiente que podríamos hacer es, digamos, tener una caja también, algo así, la rotamos y con líneas creamos un camino. Y le decimos a nuestra geometría que le aplique un path deformation, aplicamos este path, no patch, no path, me equivoqué yo otra vez, path, aplicamos el path y le podemos dar un porcentaje y podemos hacer que una geometría siga el camino, un camino preestablecido, el cual podemos después modificar a nuestro entorno. Si nosotros modificamos la línea y le cambiamos un punto, la dirección, que queramos a la misma, estamos modificando también el path, el cual va a seguir nuestra geometría. Y este path también se puede animar, digamos, aquí este path, vamos a crear una aquí, vamos al número 100, aumentamos el porcentaje y creamos otro aquí. Y no, así no fue. Más bien, creamos un auto aquí. Y ya. Ahora sí, tenemos animada nuestro camino. Si damos play, vamos a ver cómo anda nuestra geometría por su camino. Siguiente modificador que vamos a ver es el patch deformation.
para crear un patch deformation tenemos que crear, o el patch deformation nos va a crear una deformación, y para la deformación va a usar un parche. Entonces, ¿cómo así? Es un modificador ya un poco complejo, pero vamos a intentarlo hacer aquí. Vamos a nuestras geometrías, crear geometría, le decimos que creemos un patch grid, o sea, un grid de patch, y creamos un quad patch, y aumentamos los segmentos, digamos a 10 segmentos por 10 segmentos. A este patch le vamos a crear un noise, y vamos a crear un ruido en su eje Z. Vamos a aumentar la escala para que sea un poco suave. Voy a aumentar, digamos, un poco más los segmentos de esto. Aumentar el noise. Ya tenemos creado un quad patch. Ahora vamos a crear un tubo no, digamos que creemos una caja. Con estas primitivas creemos una caja. Tenemos que crear nuestra caja para que nos lea correctamente la posición de nuestra caja. Vamos a modificar por jerarquía, pulsar el pivot only, y mandamos el pivot al centro y al extremo inferior de nuestra caja. Ahora, en el parámetro modificadores a la caja le vamos a aplicar un patch deformation. Aplicamos el patch deformation y vamos a mover nuestra geometría sobre la deformación. Y hemos deformado una geometría teniendo como referencia otra. Vamos a reducir la altura de nuestra caja, reducir los segmentos en altura también. Y es como si, piénsenlo como si fuera una cama, un terreno, y quisiéramos tener un terreno ahí encima, o buscar una toalla, un mantel, o líquido encima de un trapo, algo por decirlo, algo que se amolde a otra superficie. Podemos ampliarlo. Realmente, entre más lo ampliemos, más le pasemos el tamaño, más subdivisiones debe tener para que funcione correctamente. Vamos a subdividirlo aún más, 20 por 20. Vamos a dejar patch de form, y ya lo tenemos aquí. Listo, muchachos, ese es el patch de form. Poder modificar una geometría encima de otra, con referencia a otra. Yo creo que por ahora son los modificadores que les voy a explicar en este tutorial. Gracias. Ahora que veo la bandera, me acuerdo, por ejemplo, si tengo una bandera y le quiero aplicar, digamos, un mapa. Entonces, tenemos la bandera, abrimos nuestro editor de materiales,
Traigo mi mapa de una bandera que tengo por aquí. Adivinen de qué país. Colombia. Clic derecho, dijimos crear un material general. Un material, perdón, skyline, material estándar. Se lo ponemos al difuso y se lo aplicamos a nuestra geometría. Si aplicamos un W y lo rotamos, supuestamente para que funcione, vamos a dar cuenta que no va a funcionar. Va a ser muy difícil poder acomodar esa bandera aquí. No va a haber forma. Bueno, una de las formas como yo lo solucionaría, en vez de ponerme a voltear mucho, es podemos borrarlo, quitar este W y aplicárselo al comienzo de la geometría, cuando la geometría era un plano. Si aplicamos siendo un plano, para que sea más fácil, pues apaguemos todos estos modificadores y aplicamos un W map. Lo rotamos, lo paramos en el gizmo del W map, lo rotamos 90 grados. Le aplico un pin master para que me ajuste el tamaño, un poco más pequeño. Aquí está. Y aquí tenemos bien aplicado. Y se empieza a activar los modificadores de ahí para arriba. Y ya tenemos un modelo aplicado para bandera. Me acordé de eso y se los quise mostrar. Ok, ahora sí. Muchas gracias y hasta luego.